Listo, arrancamos. Voy a cerrar acá y ahí nos vemos todos. Bueno, ¿nos escuchan bien? ¿Nos ven bien? ¿Dónde está Anto? Creo que justo se desconectó. Justo. Todo es como arrancamos y Una todo precisión bomba. asombrosa. Una forma muy elocuente de empezar. Pero así es muy teatral todo. Ahí está volviendo. Está llegando. Bueno, estas cosas las hemos pasado todos, las conexiones van y vienen, pero estamos, que es lo importante, y la verdad que muchas gracias por estar aquí. Y acá volviste, Anto, después de tu Bien, aquí presentación. estoy, después de mi breve expulsión Estamos de vuelta. Bien, bueno, vamos a comenzar. Sí, empecemos. Bien, bueno, primero, en primer lugar, queríamos darle la bienvenida a esta charla abierta. Mi nombre es Antonella Sturla, como le indica aquí abajo mi cuadrícula. Estoy con mi compañera Fiora Ferrari y vamos a compartir este espacio al que llamamos Otra historia del teatro, lectura, interpretación y análisis con perspectiva de género. En primer lugar, queríamos agradecerle al CELCIT por esta invitación. Realmente cerrar este encuentro de teatro y feminismos es para nosotras un honor en este encuentro, así que agradecer a Gaby, a María, a Carlos, a Caro y a todo ese equipo maravilloso del CELCIT por esta convocatoria y por toda la labor realizada para llevar adelante esta nueva edición del ciclo que sigue creciendo y nos encanta formar parte de este encuentro. Bueno, primero presentarnos muy brevemente antes de dar paso a los contenidos que tenemos preparados para hoy. Nosotras hemos conformado un equipo de trabajo que es Las Furias. Las Furias es una especie de familia que nos une, que nos convoca, donde trabajamos producciones culturales, talleres, obras, seminarios artísticos con perspectiva de género. Este año tuvimos la posibilidad de dictar el taller de Historia del Teatro Latinoamericano en el marco del CELCIT y estamos con algunos proyectos culturales también. Vamos a participar con un videoarte que estamos preparando, que se llama Hay alguien aquí que tiembla, sobre textos de Alejandra Pizarnik, que se va a estrenar en un festival de poesía en Girona y nos tiene muy entusiasmadas. Y siempre intentamos que la teoría y la praxis se junten de manera ineludible en nuestras producciones, y hoy nos toca compartir este espacio que esperamos que sea lo más polifónico posible y no ser las únicas dos que van a estar aquí al habla, pero sí haremos un paneo general por los temas que preparamos y después nos encantaría escucharles. Bueno, antes de comenzar vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con el día que nos encuentra hoy, que es una efeméride que me parece importante que antes de hablar de la ficción y de cómo la ficción trabaja contenidos vinculados a temas de feminismo, nos parecía interesante destacar que esta charla la vamos a dictar en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el cual el colectivo feminista viene a denunciar las violencias que se ejercen sobre las mujeres en todo el mundo y reclamamos por políticas en todos los países para su erradicación. Y en este día queríamos conmemorar y recordar a las hermanas Mirabal, a Patria, Minerva y a María Teresa, que son las personas que ven en imagen. Ellas fueron tres activistas políticas que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por el dictador Rafael Trujillo. Las golpearon hasta asesinarlas y su muerte fue muy cruenta. Después quisieron fingir que fue un accidente de tráfico. Por eso, por este cruento hecho es que se elige el día de hoy como efeméride. Y bueno, las hermanas Mirabal tuvieron una lucha que continuó más allá de su lucha y que Trujillo, luego de la lucha de las hermanas Mirabal y del asesinato de las tres, de ese femicidio, su gobierno finalmente cae. Hay una obra de teatro muy interesante que retoma esta lucha, que es La Pasión según Antígona Pérez, de Luis Rafael Sánchez, de Puerto Rico, donde el personaje se llama Creón Molina, en alusión a este dictador. Y bueno, queríamos rendir un pequeño homenaje a estas tres mujeres antes de comenzar, que lucharon por la liberación de su patria. Y bueno, ahora sí, luego de haber hecho este pequeño paréntesis tan necesario, vamos a comenzar a hablar de nuestra charla.
Bueno, Bien. Flori, te paso la pelota. No, simplemente acá yo les voy compartiendo y vamos arrancando con la primera pregunta que nos hacemos, que tiene que ver con el título de nuestros talleres, de nuestros encuentros, y en este caso de esta charla y este encuentro, que es ¿por qué hablamos de otra historia del teatro? ¿No? O sea, ¿qué es a lo que nos estamos refiriendo? Entonces, para eso vamos a hacer primero como un pequeño paréntesis pensando en este concepto de historia, ¿no? Era simplemente para comentarles que voy ahí haciendo como un pantallazo también de las filminas y luego ya las saco para que podamos vernos completas. Sí, la decisión de filmina o no filmina es algo que nos van a entender los docentes que estén en la sala. Por un lado la filmina sí, por otro lado no nos vemos tanto porque ocupa demasiado espacio. Entonces también está bueno vernos las caras lo más cerca que podamos en la medida en que la virtualidad nos lo permita. Pero en principio queríamos preguntarnos por qué otra historia del teatro, ¿no? En primer lugar, porque la historia tal como la conocemos es una historia androcéntrica. Y acá nos vamos a meter en algunos conceptos del feminismo que valen para analizar este concepto de historia que queremos proponer, que tiene que ver en primer lugar con que el androcentrismo tiene que ver justamente con una visión del mundo que sitúa al hombre como el centro de todas las cosas. Entonces, esa concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal. Por eso es que se generaliza y, digamos, existe ahí una relación de dominación de la que vamos a hablar más adelante, pero desde nuestro lugar de investigadoras y de hacedoras teatrales nos interesa revisar el lugar que el teatro le ha dado a las figuras femeninas, a partir justamente, en este caso, de la lectura de textos clásicos con una perspectiva de género. Si pensamos en un concepto de historia, primero queríamos señalar algunas cuestiones vinculadas al concepto de historia, por un lado, en primer lugar, porque de lo que vamos a hablar es justamente de historia, de la historia que queremos construir. Por otro lado, vamos a hablar del concepto de feminismo y vamos a hablar del concepto de teatro. Y una vez que hayamos transitado estos tres caminos iniciales, vamos a analizar finalmente sí a estas mujeres, a estos personajes femeninos que trajimos para compartir en este encuentro que va a tener que ver justamente en este caso con las mujeres, las griegas y las shakespearianas, con algunos personajes femeninos de estos dos universos. En primer lugar, si hablamos de historia y de este androcentrismo, tenemos que entender que existe una concepción de la historia donde todo relato siempre va a implicar un recorte, es decir, un recorrido posible entre otros posibles. Por lo tanto, toda historia es una historia y no la historia. El poder siempre va a intentar sistemáticamente erigir una historia oficial, ¿no? Y silenciar esas otras historias que resisten desde la periferia, desde un lugar no dominante. Por eso es que a la hora de pensar la historia, también tenemos que pensar en estos procesos de legitimación, que eligen unas voces por sobre otras y tener en cuenta estos criterios que instauran lo que denominamos el relato hegemónico. Está muy de moda ahora hablar del concepto de lo hegemónico. Entonces, estaba bueno resaltar algunas ideas, como por ejemplo, a partir de Raymond Williams, que retoma el concepto de Gramsci, entender que hay una ideología que desde lo hegemónico lo que va a querer hacer es mostrar un sistema de creencias que es de una clase particular como si fuera la proyección de los significados y los valores de todos los miembros de la sociedad. Es decir, el eterno problema del poder, que es el de la parte por el todo. Yo elijo desde lo hegemónico contar una parte de la historia y hago que esa parte de la historia sea la universal y la única posible. Esto lo que hace justamente es borrar el carácter de relato que tiene la historia, el carácter de lo particular. En este caso, un ejemplo muy concreto es el sistema de creencias y valores del patriarcado. Pero vamos a dejar esto para un poquito más adelante cuando hablemos de feminismo. Decimos entonces que la historia suele ser andocéntrica por una cuestión de dominación masculina respecto de los hechos, suele establecer un recorte, siempre encierra una idea de poder, y acá
hay algo muy interesante, que es que todo relato histórico va a tener la capacidad de excluir, de omitir y de dejar afuera. En ese recorte siempre va a haber un otro silenciado y tácito, como decía Ernesto Laclau. En este caso, justamente, es esa historia la que queremos reivindicar. Si el relato oficial, si el relato hegemónico siempre va a tener que ver con la puesta en acto del poder, de ese poder que elige silenciar unas voces por sobre otras, siempre la objetividad se va a afirmar justamente silenciando aquello que la amenaza. ¿Y qué es lo que la amenaza? Y acá, ya para ir cerrando con este concepto de historia. Lo que vamos a proponer en esta otra historia del teatro, como la llamamos, es justamente vincularnos con un concepto muy bonito, que es el de microhistoria. La microhistoria es una corriente de la historiografía social que pone en valor justamente aquellas historias que fueron invisibilizadas, que fueron silenciadas. Si, como escuchamos varias veces, la historia la escriben los que ganan, la microhistoria justamente va a reivindicar esas voces silenciadas que han sido excluidas por el poder. Voy a dar solo un ejemplo, también para rendirle un pequeño homenaje a Carlo Ginzburg, que es uno de los referentes de la microhistoria. Él escribió un libro muy precioso que se llama El queso y los gusanos. ¿Y de qué trataba el queso y los gusanos? El queso y los gusanos trataba de un molinero que se llamaba Menocchio, que cuando le preguntaban cómo se había creado el mundo, él no decía Dios. Decía que el mundo era un gran queso y que los seres humanos, los dioses, los ángeles y los demonios eran los gusanos. Claro, Menocchio fue víctima del proceso de la Inquisición y digamos que a la gente de la Inquisición no le hizo mucha gracia el relato de Menocchio, que se acercaba más a la cultura popular que a los valores y a los grandes relatos vinculados al discurso religioso oficial. Justamente si planteamos que la historia del teatro fue una historia androcéntrica, que tenía una visión del mundo que situaba al hombre en el centro de todas las cosas, es una historia sesgada, en donde las mujeres fueron borradas por el poder del sistema patriarcal y se invisibilizaron esas otras historias. Por eso es que necesitamos reescribir otra historia del teatro, que sea plural, que sea diversa, que contenga todas esas historias marginadas, esas microhistorias, y que como el molinero Menocchio debemos recuperar y rescatar del olvido. Queremos, por último, para ir ya cerrando, destacar la importancia de trabajar en la reivindicación de una historia del teatro desde la perspectiva de los estudios de género, considerando también la importancia de revisar los discursos tradicionales que se erigieron históricamente y que con el tiempo se vuelven incuestionables, ¿no? Y necesitamos, desde nuestro lugar de teatristas, de investigadoras, volver a revisar el que si la historia la escriben los que ganan, consideramos que es momento de hacer justicia por esas mujeres que fueron prohibidas, que fueron asesinadas por continuar con sus actividades artísticas, con sus investigaciones, que fueron impedidas de firmar sus textos, que fueron firmados por un anónimo, por una inicial o por el nombre del marido o del padre. Entonces, esta otra historia del teatro es lo que nos va a permitir desnudar el funcionamiento y las consecuencias que tiene una red dinámica que posiciona las interacciones entre la sociedad, el género y la cultura. En este caso, si la historia del teatro solo abordaba textos escritos por hombres, con escasas excepciones, y quienes hayan trabajado textos clásicos o se hayan formado en la academia, como se suele llamar, los espacios siguen siendo predominantemente masculinos en términos de programa. Y hay una realidad que esto no se refiere a la inexistencia de teatristas mujeres. Numerosos estudios demuestran que desde la antigüedad, pese a los condicionamientos sociales, los prejuicios, las mujeres se dedicaban a la filosofía, al arte y a la ciencia. Ellas desafiaron ese status quo, expresaron sus ideas frente a la censura, frente a la prohibición y las violencias, y son justamente esas historias las que queremos recuperar. Bien, vamos a pasar ahora sí de página, hablamos un poquito de historia y vamos a hablar de feminismos. Bueno, un poquito esto que venimos planteando desde qué otra
historia, qué otras historias del teatro podemos encontrar desde el feminismo, desde la lectura de género. Como bien decía Anto, claramente la mayoría de las obras que seguimos leyendo y que seguimos encontrando, representando y tomando como clásicos fueron escritas por varones, representadas por varones hasta no hace mucho tiempo. Entonces, repensar qué es lo que nos puede aportar el feminismo a estas lecturas de estos personajes escritos por varones, qué lectura hay ahí de esas mujeres, de esos personajes femeninos. Y nos parece también interesante destacar, desde nuestro lugar de teatristas y también de espectadores, espectadoras, hay un rol de todo lo que es lo marginado, lo excluido, lo sometido, donde las mujeres y las diversidades claramente estamos todavía en ese lugar. E incluso sumar lo que tiene que ver con nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Como frente a este androcentrismo, a este patriarcado que impone su cultura, y todos los discursos son los que generan y crean el género. El género es una construcción discursiva y cultural, y las obras literarias y las obras de teatro y las construcciones culturales van creando ese género que, si bien es performativo, se va convirtiendo a lo largo del tiempo, como dice Judith Butler, es importante destacar y revisar estas historias, estas narraciones, y el teatro es fundamental, es la base de nuestra cultura occidental, y esas representaciones las seguimos viendo, por más que uno diga, bueno, esta obra de teatro, bueno, hay algo de esa estructura que se sigue reproduciendo hasta nuestros días, y es importante desde ahí empezar a verlas, y ver que estas voces que nos inspiran tanto de autoras, dramaturgas, pensar también el rol de las mujeres actrices, que siempre fueron consideradas, bueno, prostitutas y trabajando en burdeles, bueno, ¿dónde estaban esos cuerpos ahí en escena? Traerlos un poco aquí a este momento, y por supuesto, sin menospreciar y retomando el valor artístico de estas obras que son inconmensurables, ¿no? Todo lo que es el teatro griego, Shakespeare, hoy por hoy, por algo siguen siendo clásicos. Pero bueno, repensando esos personajes y tomando de estas perspectivas nuevas para decir, bueno, a ver, ¿desde dónde podríamos encarar hoy a estas mujeres? Eso un poquito para ir entrando en ellas. No sé si me fui de Filmina. La Filmina ya creo que las voy cerrando. Estamos bien. Vamos a soltar las Filminas en algún momento, esto va a suceder en breve. Yo les quería leer un texto de Griselda Gambaro, para tomar un poco esta lectura de, bueno, ella dice, mis obras responden a un mestizaje cultural producido por la colonización y la inmigración europea después del casi total arrasamiento de las culturas indígenas, ¿no? También las historias borradas de nuestros pueblos originarios, digo, también todo lo excluido ahí, pero bueno, Griselda Gambaro, dramaturga argentina, nuestra gran Griselda, dice, con el tiempo, esa transposición cultural se entrecruzó con nuestra historia y nuestras vivencias personales y colectivas dentro de un encuadre político-social determinado. Se sedimentó y quedó un producto autónomo, un teatro autónomo. Por eso podemos hablar también de nuestro teatro argentino. Dejo de compartir pantalla y pasamos un poquito a nuestras, ahí están. Bien, impecable. Las griegas, ¿sí? Para Quería sumar algo más a feminismo antes de pasar de página, que me parece interesante, sobre todo, no para ponerme belicosa, pero en primer lugar, como mucha gente cree que el feminismo es una moda, ¿no? Que es algo que, bueno, solamente como para señalar algunas cuestiones así generales, entender que el feminismo lo vamos a retomar para pensar desde una lectura con perspectiva de género el análisis de estas mujeres y de estas obras. Pero el feminismo es una teoría política, es una perspectiva filosófica, es un movimiento político y social que postula el principio de igualdad, de derechos entre las mujeres y entre los hombres. Esto que parece que lo repetimos como un mantra, me parece importante como para entender de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, que luchamos justamente por esa equidad, por el reconocimiento de las mujeres como personas de derecho, y que esto tiene una historia larguísima que... Esto es otra charla aparte y seguiremos investigando y estudiando sobre feminismo de manera constante,
pero que muchas historiadoras sitúan la primera ola en la Revolución Francesa, y desde entonces hubo una segunda ola, una tercera ola, una cuarta ola del feminismo, y esto tiene que ver con guiñar gentilmente un ojo a todos quienes dicen que el feminismo es una moda, que ya se nos pasará. No, no se nos va a pasar, el feminismo sostiene sus luchas hace centenares de años y vamos a seguir construyendo conjuntamente nuevas olas. Quería como traer esto para entender también que si hablamos de androcentrismo en la historia, justamente el feminismo va a criticar esa visión androcéntrica de la sociedad y va a buscar transformarla. ¿En qué? En una sociedad más justa y más igualitaria. Quería compartirles una frase de cierre que me parece muy bonita, que es de Angela Davis, referente del feminismo, que dice que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Y por otro lado, Simone de Beauvoir nos va a invitar a pensar el feminismo como una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente, que es lo que hoy nos encuentra también en este evento, en este bello ciclo feminista que nuclea teatristas mujeres para que podamos seguir también desde el teatro hablando de estas cuestiones y construyendo nuevas olas. Bueno, y pensando Bien. un poco en lo colectivo, que es el teatro, también es interesante retomar un poco la idea de, bueno, aquí vamos a hablar de obras de teatro, de textos dramáticos, ¿no? Vamos a hablar de textos dramáticos, no de obras representadas, de ejemplo de tal obra, o no estamos asistiendo juntos, juntas, juntes a ver una obra y después a debatirla. Entonces es importante también resaltar el textocentrismo, ¿no? Que está presente en nuestra cultura teatral occidental, donde también ahí podemos ver un poco esa estructura verticalista que se reproduce tanto del patriarcado como, bueno, el texto centra, nuclea, y que después lo podemos seguir viendo a lo largo de la historia en los dramaturgos, los directores. Digo, todo eso también ha sido como la reproducción de este sistema patriarcal, que claramente el teatro es un hecho colectivo, grupal, social, entre actores, espectadores, dramaturgos, directores, directoras, escenógrafos y todo, pero bueno, es importante ver que vamos a hacer, así como hacemos una lectura de una otra historia, también es una parte del teatro la que vamos a ver, que es el texto, los textos dramáticos, no el teatro. Eso Bien, como sumo a este comentario que también entender que, como decía Francisco Javier, el teatro es un arte perecedero y esa es su verdadera tragedia, que es un arte que está condenado a desaparecer. Que estudiemos los textos es porque es lo que nos deja como huella, y también es importante entender que como investigadoras de teatro uno va siempre en busca del objeto perdido, ¿no? Hay algo de ese hecho evanescente y efímero que desaparece mientras sucede y lo que nos deja es el texto. Bien, el texto no es teatro, es literatura dramática y es solo una parte ni siquiera necesaria para que el teatro exista. Pero queríamos hacer esta salvedad antes de comenzar y regalarnos ahora sí algunas definiciones de teatro para poder estimularnos, miradas que nos inspiran a pensar el teatro y que nos parecen atractivas para traer hoy acá. Hay una directora, teatrista francesa, Ariane Mouchkine, sí, creo que muchas la conocen, que tiene una frase muy bella que dice: creo que el teatro es, durante algunas horas, una utopía. Ella habla de 600 personas, bueno, porque su teatro es más multitudinario, pero también en nuestro teatro independiente podemos decir 20 personas que respiran juntas, que no se matan, que no se pelean todo el tiempo, que se miran, que se hablan. El teatro es un reflejo de lo que el mundo podría ser. Es una reflexión, bueno, desde la mirada de la utopía y de lo positivo que trae el encuentro en el teatro, ¿no? Así que me parecía lindo traerla también a nuestra Ariane para recordar y tener esta idea de utopía, el teatro siempre como utopía y también como movimiento para denunciar el poder, la dominación, los abusos, y lo vamos a ver ahora con nuestras griegas, como pese a que son obras escritas en sistemas patriarcales, hay ahí, y en Shakespeare también, se cuelan y aparecen estas voces que parecen que están silenciadas y no están, pero sí están. Me encanta. Yo quería regalarnos
dos miradas que creo que nos han marcado a quienes hayamos transitado esos textos. Entendemos que el teatro es una utopía, como decía Flori recién, y que el teatro también es revolucionario, y si decimos revolución y decimos teatro, es inevitable traer algo de Bertolt Brecht para también pensar de qué forma el teatro también puede ser un mecanismo mediante el cual la sociedad se cuestione a sí misma, mediante el cual la sociedad adquiera lazos de identidad, de pertenencia, y que en determinados contextos puede ser revolucionario. Bertolt Brecht, para quienes no lo conozcan, hacía un teatro contra el régimen nazi durante el nazismo, siendo judío, y en uno de sus poemas, que se llama A nuestros sucesores o a los que vendrán, dependiendo de la traducción, se preguntaba qué época es esta en que hablar de los árboles es casi un delito, porque significa el silencio sobre tantos horrores. En ese sentido, Brecht no podía hablar de los árboles, y su forma fue construir un nuevo modo de entender el teatro, que era el teatro épico, que marcaba un quiebre radical en la historia del teatro universal y que justamente lo que hacía era mostrar al espectador que la revolución no estaba sobre el escenario, sino a la salida de la sala. Y nos parecía bonito poder también compartir algunas miradas antes de comenzar, ahora sí, a analizar nuestros textos y nuestras mujeres, hacer una breve introducción sobre lo que entendemos por historia, hablar un poquito de feminismo y hablar también un poquito de teatro, porque en definitiva el teatro es eso que hoy aquí nos encuentra, en esta virtualidad que supimos conseguir. Vamos ahora, entonces sí, a dar Ahora sí. comienzo. ¿Están todos, todas, todes bien? Ahí están Venimos silenciados. bien. Tenemos ahí Perfecto. a Catalina ¿Alguna y Ana pregunta? que ¿Alguna animan a la cámara, aclaración? gracias. Que vemos Sí, humanidad. gracias. Bien, Bueno, vamos a arrancar con las griegas entonces. Por vamos ahí a podemos hacer empezar con las griegas. Nos de- metemos ahora sí de lleno en el análisis. Primero vamos a hacer una muy breve introducción Ujú. a esto que llamamos las griegas, para después analizar posteriormente tres casos que son Casandra, Antígona y Medea. El contexto histórico en el cual se representaban las tragedias es, como todo, fundamental para entender el alcance que tenían las tragedias para ese público. Hay un texto muy revelador y muy archiconocido para quienes estudiamos el teatro griego, que es Paideia, los ideales de la cultura griega, de Werner Jäger, que ahí plantea, en primer lugar, la función educadora que tenía la tragedia, ¿no? El autor va a resaltar justamente que era una forma de arte que habitaba lo público y que era de notable importancia para el Estado, por supuesto, que financiaba los concursos, los certámenes. Los concursos en la época griega tenían un lugar fundamental en el calendario de actividades de la ciudad y funcionaba como un espectáculo popular. Ahora vamos a ver qué entendemos por popular en Grecia, pero si bien la tragedia va a surgir ligada a la tradición mitológica, lo que va a empezar a pasar con el tiempo es que va a empezar a cuestionar ese pasado mítico. Entonces lo que va a aparecer en escena justamente es un sujeto responsable de transformar ese pasado mítico y en otorgarle un sentido asociado a su condición de ciudadano que toma decisiones, donde empiezan a cambiar estos modos de pensar los valores heroicos, las simbologías de esa mitología, y la tragedia va a aparecer como un espacio de fortalecimiento del carácter de ciudadano, y digo ciudadano a propósito. Ahora hablaremos de eso. El mito, como ese pasado incuestionable, se sube a escena justamente para exponerse al público y para exponerse al debate público. El teatro se va a volver un espacio de asamblea donde los personajes van a mostrar de alguna manera una encrucijada imposible con el tiempo. Porque ahora vamos a ver en el caso de las mujeres que analizamos, pero justamente los espectadores van a formar parte de esas decisiones, de esas acciones de los héroes y de las heroínas. Cabe aclarar que cuando hablamos de la ciudadanía, hacemos referencia a un segmento de la población que eran los hombres, dado que las mujeres no participaban de la vida política y artística en este contexto, y justamente
esta función social de la tragedia va a tener que ver con la construcción comunitaria de la ciudad, con que los espectadores se van a enfrentar a estos temas centrales vinculados a la organización política. Y como dijimos, de alguna manera, el fenómeno cultural, que fue el teatro en la antigua Grecia, que data del 550 a.C. hasta el 220 a.C., cuando la polis griega cae bajo el dominio romano, cabe decir que es muy poco lo que nos llegó de todas esas producciones. Solamente por dar un ejemplo, en el caso de Sófocles, que es uno de los autores que vamos a analizar, se estima que escribió más de 120 obras teatrales y 25 dramas satíricos, de los cuales conocemos 7. Entonces, la dimensión de la producción de este periodo es realmente inconmensurable y es muy poco lo que ha llegado a nuestras manos. Lo último que quiero mencionar es que en la antigua Grecia las mujeres no tenían ningún derecho, estaban excluidas de los asuntos públicos y políticos, ni siquiera eran consideradas ciudadanas y vivían bajo la autoridad de los hombres, padre, hermano, esposo, hijos, todo con O, digamos. Estaban recluidas en sus casas, solo tenían permitido salir para traer agua o visitar algún familiar de sexo femenino, como nos va a decir en Paideia, y las mujeres sí tenían participación en el ámbito religioso, como sacerdotisas, que eran las encargadas de cuidar los templos, y en las celebraciones consagradas, por ejemplo, a Deméter, a Perséfone, las mujeres realizaban los rituales y eran exclusivos de mujeres. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con las bacanales en honor a Dionisos, el dios que inspiraba la locura ritual y el éxtasis. Ahí también las mujeres tenían un rol preponderante. Pero cuando se empieza a separar de la celebración popular religiosa el teatro, en ese teatro culto, que incluía las tragedias y las comedias, se separan de las celebraciones populares y ahí a las mujeres se les prohíbe la participación en ese teatro culto. Los actores eran hombres en su totalidad, adolescentes que representaban a las mujeres por la voz, porque la voz era más aguda, y como decimos, no participaban en ninguna actividad, pero por las dudas quería mencionarlo y refuerzo la idea de que la sociedad griega era marcadamente patriarcal por si quedaba alguna duda. Bueno, ahora sí, luego de esta breve introducción rápida y furiosa por el contexto de la Grecia que vamos a analizar, le doy la palabra a mi compañera que nos va a deleitar con Casandra. Bueno, vamos a ver. Hicimos una de una obra de Esquilo, una de Sófocles y una de Eurípides, y elegimos a una mujer, a un personaje femenino de cada una de estas obras, de estos autores. Bueno, Casandra. Así como dijo Anto, las obras griegas de teatro, de las tragedias y las comedias, estaban basadas en mitos, ¿no? Mitos que todos ya sabían. La gente no iba al teatro a ver algo nuevo, sino a ver cómo se reescribía esa historia, ese mito que ya todos conocían, que era popular. Y el mito de Casandra es interesante traerlo, ¿por qué? Porque nos habla de Casandra, bueno, el dios Apolo se enamora de Casandra, esa es la versión más conocida, y ¿qué hace? Le promete a la joven el don de la profecía, ¿no? Si ella aceptaba entregarse a él. Bueno, Casandra acepta, pero una vez que tiene ese don de la adivinación, lo rechaza. No acepta entregarse a él. Entonces, se enoja bastante Apolo, le escupe en la boca y ¿qué hace? Le retira el don de la persuasión. Entonces, todo lo que ella diga, que va a ser su don de profético, nadie se lo va a creer. Ese es el mito de Casandra. Ahora nos vamos a la obra que se llama Agamenón. Agamenón es una obra de Esquilo, del año 458 a.C. Es una de las 3 obras, la primera de la trilogía de la Orestíada de Esquilo. Son 3 obras: Agamenón, las Códeforas y las Euménides. En Agamenón es donde aparece Casandra. El argumento de la obra es sencillo. Agamenón es el rey de Argos, es el líder de las fuerzas griegas en la guerra de Troya,
y regresa 10 años después, ¿con quién? Con Casandra, a quien tomó de esclava y concubina. O sea, Casandra es una sacerdotisa, profeta, pero nadie cree en sus profecías, y además es tomada por Agamenón como esclava y concubina. Cuando llegan, la mujer de Agamenón, Clitemnestra, está con su amante Egisto, y ¿qué hace? En complicidad con él, en venganza, asesina a Agamenón y también a Casandra. Bueno, luego la historia sigue en las Coéforas, donde el hijo de ambos, nuestro querido Orestes, va a vengar a su padre. Esto les va a sonar, esta historia, ¿no? En nombre del padre, mata a la madre y a su amante. Esto, spoiler alert, lo vamos a ver después ahí en Shakespeare, y por qué no en El Rey León. Pero bueno, después hay otra tercera parte, las Eumenides, donde Orestes es juzgado en un tribunal y luego es, gracias a la ayuda de Apolo y de Atenea, es declarado inocente. Volvemos a Casandra, que es lo importante acá. Las dos figuras femeninas, Casandra y Clitemnestra. Casandra, esta mujer llevada como concubina, obligada, claramente predice todo lo que va a suceder, nadie le cree. La pregunta es, ¿por qué Clitemnestra también asesina a Casandra? ¿No? Es una pregunta que también podemos hacernos en esta lectura de, bueno, históricamente también enfrentar a las mujeres y estos roles estereotipados. La mujer, la amante. Casandra es una víctima de Agamenón, es una esclava. Y Clitemnestra, lo que podemos ver en ella es que hay una oposición al poder. Se opone, ¿por qué? Previamente, para poder partir a la guerra de Troya, Agamenón había sacrificado a su hija Ifigenia. Entonces, Clitemnestra lo que hace también es ejercer la venganza. Podemos entonces ver un paralelismo en estos dos personajes de Casandra y Clitemnestra como dos mujeres que se oponen al poder a su manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Casandra le dice no al dios Apolo. Hay algo que se conoce como el mito de Casandra hasta la actualidad, que es, bueno, cuando las mujeres denuncian, cuando las mujeres, ¿por qué lo traemos, no? Pensar hoy por hoy, todas las situaciones en que una mujer habla y en que su palabra es puesta en duda, se la nombra hoy, lo podemos pensar en el síndrome de Casandra. Hay una autora, ensayista de Estados Unidos, que se llama Rebecca Solnit, que escribió un libro que se llama Los hombres me explican cosas. El famoso mansplaining, que es una mujer va a contar algo que hizo, algo que le pasó, y siempre va a haber un varoncito que le va a explicar mejor eso que ella misma le sucedió en la vida. Bueno, esta es Rebecca Solnit, este es el mansplaining, que siempre alguien, o bueno, las mujeres lo sabemos muy bien, estamos estacionando y siempre va a venir alguien a decirte mejor cómo podés estacionar, siempre va a ser un muchacho, un señor. Y Rebecca Solnit habla en su libro y toma este caso de Casandra como el mito de Casandra, y lo pone como en situaciones muy actuales. Cada vez que una mujer denuncia, cada vez que una mujer dice algo, no es creída, y es como si todavía tuviéramos esa maldición de Apolo, las mujeres. El personaje de Clitemnestra es complejo también, y ¿por qué? Entonces yo lo pienso, bueno, ¿por qué también la mata a Casandra? Bueno, ahí creo que hay algo de estos lugares que decía recién, ¿no? De las mujeres enfrentándose en mujeres, que no sabemos qué sucedería si estas obras hubiesen sido escritas quizás por mujeres, o pensar en otros vínculos que quizás a veces no están tan representados en el teatro. Siempre va a haber los roles más fijos y más opuestos, pero también me parecía como interesante ver que las dos a su manera se oponen a ese poder patriarcal, diciéndole no a ese Dios, diciendo no, mi cuerpo, yo digo que no, bueno, cumpliendo después, teniendo que someterse como esclava y como una profeta que nunca va a ser creída. Y Clitemnestra como, bueno, también alguien que sí, también es interesante pensar que ella toma el poder, se queda y Agamenón se va, la hija mata a Ifigenia para poder salir los barcos, y ahí eso es visto como algo necesario por los dioses, no juzgado, como sí va a suceder luego en Medea. Y Clitemnestra se opone también al poder a su manera, y
luego paga con su propio, digo, estas mujeres siempre van a pagar, hay como una mirada interesante y compleja en estas obras, porque son personajes muy fuertes y muy interesantes, estas mujeres, y por otro lado, es como esto que decíamos, se cuela este intersticio, estos lugares donde pueden pelearle a ese poder y a ese patriarcado, y a esa norma, y por otro lado pagan con sus vidas, hay todavía una mirada leccionadora de lo que después tiene que pasar. Bueno, en las tragedias griegas mueren todos en general, no solo las mujeres, pero bueno, hay algo con sus cuerpos donde me parece que es lo interesante de rescatar. Les quería contar también, como detalle de color, que hay una película que se llama Promising Young Woman, que es de una directora, mujer, muy joven, que toma justamente a esta Cassandra actual, no se las quiero spoilear, pero tiene que ver mucho con esto de lo que estamos hablando, de este lugar que sigue sucediendo de Cassandra, las mujeres como Cassandra, ¿no? La mujer que no es creída, la mujer que siempre se va a dudar por qué estaba ahí, y en el caso de la película, bueno, es una mujer que cuando está en los boliches, siempre un poco parece como ebria, siempre hay un joven o un caballero que se ofrece a llevarla a la casa y luego intenta abusar de ella, y ella lo que hace es, no estaba nada ebria y ejerce este acto de asustarlos, no venganza. Pero bueno, me parecía que era un detalle traer, porque el personaje se llama Cassandra, sigue habiendo muchas representaciones, adaptaciones y del mito de Cassandra, y me parece interesante traerlo en una película actual y de una directora joven y mujer. A ver, a ver si me quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Como que yo voy rápido por el tiempo, pero... ¿No? Nadie quiere preguntar nada. Un dato interesante de Cassandra, ¿Sí? Flora. Cassandra era una virgen dedicada al templo, a cuidar el templo. Y obviamente Agamenón profana el templo, además de llevársela como concubina y todo lo que vos dijiste muy bien. O sea que ahí hay una cuestión todavía mayor, ¿no? El hecho de que era Sí. una joven virgen dedicada a custodiar el templo y todo eso, ¿no? No era cualquier mujer. No era cualquier mujer, también es cierto, sí, no se lleva a cualquiera de concubina a Agamenón, sí, completamente. Muchas gracias por... yo voy diciendo como un poquito rápido, pero sí, bueno, es un personaje muy interesante, y a la vez, bueno, ya lo interesante también de la obra es que es Agamenón, y yo creo que los dos personajes más interesantes son Cassandra y Clitemnestra, ¿no? Ahí en esta, pero bueno. Vamos a ver después en muchas de las obras cómo estos personajes femeninos tienen lugares centrales que quizás después uno no los recuerda o no son popularmente conocidos, quizás siempre vamos a conocer a otros, pero me parecía esto, rescatar que a su manera ambas se oponen a ese poder patriarcal. Y bueno, si hablamos de heroínas griegas que se oponen al poder, claramente tenemos que hablar de nuestra gran querida Antígona. Para eso voy a dejar paso a mi compañera especialista en todas las Antígonas del mundo, que es Antonella Sturla, pero bueno, ahí claramente es la que se opone, pero con tutti. Es un montón la presentación. Bueno, vamos a hablar de Antígona. Muy brevemente, pero decir que Antígona fue un éxito rotundo en su estreno. De hecho, cuentan historiadores que no solo actualmente es la tragedia más representada en la historia del teatro universal, sino que en su estreno llevó 32 funciones de manera ininterrumpida. Y como va a decirnos George Steiner en relación al éxito que tuvo la obra, fue tal que le ofrecen al autor el gobierno de Samos por esa obra, por el éxito que había tenido, le ofrecen directamente un cargo político y gubernamental. Esto lo digo porque de lo que vamos a hablar quizás van a notar que hay muchos de los temas de Antígona que nos atraviesan en la actualidad, y de hecho vamos a ir esbozándolos muy rápidamente. Primero vamos a hacer un breve recorrido argumental para quienes no tienen Antígona en sintonía. Perdón por los spoilers,
pero bueno, sin culpa, yo aviso, no traiciono. Si alguien quiere como sorprenderse con Antígona, es el momento de irse de la sala y volver en un ratito. Pero muy a grandes rasgos, la obra Antígona inicia con la muerte de sus hermanos, Eteocles y Polinices, que se dan muerte el uno al otro de manera simultánea, luchando por el trono de Tebas. Sucede que los hermanitos tenían que alternarse en el poder un año y otro, pero parece ser que a Eteocles le gustaba el trono más que a la familia Lannister y se quiso quedar un rato más en el trono. Dijo, me quedo. Entonces, ¿qué pasa? Polinices arma un ejército, invade Tebas para reclamar ese trono que le pertenecía y los hermanos se matan uno al otro. Cabe recordar que esta muerte doble, fratricida, responde a una maldición que Edipo había lanzado antes de ser desterrado, un amor, Edipo, pero bueno, no estamos acá para cuestionar la paternidad de nadie, menos la de Edipo, que es un blanco fácil de críticas, pero no vamos a usar este espacio para eso. ¿Qué va a pasar después? Creonte, que es el tío de los hermanos fratricidas, toma el poder. Trono vacante, aparece siempre el tío, ¿no? Esto nos suena, Shakespeare después va también a retomarlo, pero aparece el tío, toma el poder, se proclama rey de Tebas, por supuesto, y lo que dice es, como Eteocles estaba en el trono, lo vamos a enterrar con honores. Y a Polinices, por traidor a su patria, lo vamos a dejar que se lo coman las aves de rapiña. Vamos a dejar su cuerpo tendido, visible a los ojos de los hombres. Esto para los griegos era algo terrible a nivel religión. Antígona no puede concebir la idea de que su hermano sea devorado por aves de rapiña y por perros, decide rebelarse contra Creonte y enterrar a su hermano, pese a que el edicto era muy claro, el cuerpo debía quedar expuesto. Su hermana Ismene intenta persuadir a Antígona de que no lo haga, bueno, Polinices finalmente es enterrado por Antígona en la oscuridad de la noche, y cuando Creonte se entera, condena a Antígona, que no solo era su sobrina, sino también era la prometida de su hijo, porque acá, hashtag amor entre primos, bien, digamos, y la condena a ser encerrada en una cueva. Finalmente, cuando el tirano se da cuenta del error y va a rescatar a Antígona, ya era demasiado tarde y Antígona se suicida. Y acá aparece la figura del suicidio, que es algo que se va a repetir como una constante, no solo en las tragedias griegas, sino también en los personajes de Shakespeare, de los que vamos a hablar después. Se suicida ella, se suicida también Eurídice, que era la mujer de Creonte, porque también se suicida Hemón, su hijo. Entonces hay una seguidilla de suicidios, infortunios que hacen que Creonte termine solo en el poder, y Antígona acá claramente expone en esta obra muchos temas. Se habla así como en análisis general de varios de los estudiosos y estudiosas que han abordado el tema de Antígona, el choque, el conflicto entre lo privado y lo público, entre lo doméstico y lo cívico, entre las leyes divinas que le decían a Antígona, tenés que enterrar a tu hermano, y por otro lado, las leyes humanas, la ética del Estado, de esta nueva ciudadanía. Esta obra plantea lo que yo contaba al principio en el contexto histórico de Grecia, este choque de dos grandes paradigmas, este momento de transformación en el que se abandona lo mítico y lo sagrado en pos de la instauración de un Estado, de la ciudadanía, de las leyes de los hombres. Y un dato curioso, es la primera vez que aparece la mujer como representante del humano con idéntica dignidad que el hombre. Esto lo va a decir un autor que analiza, como decía al principio, Jagger, que analiza lo que era la cultura griega, y va a decir, Antígona es la primera vez que aparece representada una mujer con la dignidad de una heroína, de una mujer que acciona. Esto es algo muy importante, y si vamos a pensar también en algo que decía Flori recién, el nombre. La obra se llama Antígona, la nombran. No son los personajes femeninos que vivían en las sombras, Hamlet, Macbeth. Shakespeare también va a retomar esto, y sin embargo las mujeres en Shakespeare también son muy importantes. En este caso es la primera vez que nombramos y que hay una exaltación de la mujer que reclama su grandeza, que reivindica su poder frente al poder de los hombres. Claramente, Antígona va a representar una rebelión contra ese poder patriarcal,
y va a presentar una alternativa real y necesaria, aunque ese camino le implique la muerte. Antígona va a ir por conquistar aquello que considera justo, que tiene que ver con esa ley no escrita, que es la ley de los dioses que antecede a la voluntad de los hombres. En este sentido, es que muchos filósofos han abordado, por ejemplo, Hegel, no nos vamos a meter ahí porque tenemos poco tiempo, pero Hegel analiza el tema de Antígona, y alguien que sí quiero traer, que retoma en un libro precioso sobre el mito, que ya analiza con perspectiva de género, es El grito de Antígona, que es un texto del 2010 de Judith Butler, que retoma a Hegel para decir justamente que Antígona y Creonte representan el paso de la ley matriarcal a la ley patriarcal, y a su vez que ella encarna ese orden femenino ancestral que precede a la ley del Estado, y que justamente el poder masculino, esa legalidad patriarcal, lo que va a hacer es no dejar espacio a su acción. La acción de Antígona en esa ley patriarcal no va a tener lugar. No solo va a ser silenciada, y no de una manera metafórica, literalmente encerrada en una cueva, o sea, hablemos de silenciamiento real acá. Ella no tiene lugar para representar su fuerza subversiva antagónica contra ese poder vigente, por el hecho también de ser mujer. De hecho, muchas versiones posteriores, por ejemplo, muchas mujeres como Griselda Gambaro en Argentina, o en Galicia, por ejemplo, María José Queizán, que es una poeta gallega militante feminista, que ha sido muy importante en el movimiento de resistencia durante la dictadura franquista y también en la reinstauración de la democracia española. Ella escribe una versión de Antígona donde va a reivindicar justamente este lugar de cambio social y político, la importancia de un personaje como Antígona para justamente derrumbar la opresión y las situaciones de sometimiento, para construir un mundo más igualitario. Y Griselda Gambaro retoma la figura de Antígona también en su Antígona Furiosa, en un contexto en el que va a justamente esbozar una crítica feroz a esa última dictadura cívico-militar argentina, y a resaltar algunos rasgos de este mito clásico que son recurrentes en nuestra historia nacional, como por ejemplo el abuso de poder, la represión institucional, el miedo, la relación entre víctima y victimario, las desapariciones, las torturas, y claramente va a haber una referencia a las Madres de Plaza de Mayo. Es una obra que también retoma la figura de Antígona justamente para cuestionar un contexto determinado. Lo último que quiero decir es que existen en la historia muchísimas versiones de Antígona, muchísimas. De hecho, solamente en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos relevadas más de 40 versiones. Y como dice George Steiner, nuevas Antígonas están siendo imaginadas, concebidas ahora y lo serán mañana. Antígona siempre retorna y es una de las tragedias más versionadas a lo largo de la historia del teatro. Así que esperamos con ansias nuevas Antígonas y seguimos investigando las viejas. Bueno, vamos a pasar ahora sí, por un tema de tiempo, para poder llegar con todo, porque el tiempo en las charlas abiertas también es tirano. ¿Hacemos el pase a las shakespearianas? ¿Te parece correcto? Yo quería meter algo de Medea cortito. Dale, breve, Bueno, bueno, Medea, breve. no voy a ir a toda la previously del mito, pero saben, ella era hechicera, era bruja, aprendió la hechicería de la mano de su tía Circe. El argumento es cortito, en la obra ya aparece en medias res, ¿no? En la Medea de Eurípides, ella ayudó a Jasón a robar el vellocinio de oro. Por amor a Jasón, que se enamora ella, se va de su patria, mata a su hermano para poder escapar y que lo descuartiza para que el padre pierda tiempo ahí intentando rearmar a ese cuerpo del hermano. O sea, ella enamorada de Jasón se va, luego viven en Corinto, son felices, viven 10 años, tienen 2 hijos. Medea allí es extranjera, además de hechicera, ¿no? Hay que recalcar toda la noción de lo que es el extranjero, lo que es el exilio en los griegos, el desterrar.
que es, hubo una actriz muy importante española, Margarita Xirgu, que tuvo que exiliarse por el régimen franquista, y es una de las que ha hecho las grandes obras lorquianas y también las grandes tragedias griegas. Hay una foto hermosa de ella haciendo Medea, y ella dice, los griegos eran sabios, no te mataban, te exiliaban, porque ella vivió en el exilio muchos años, bueno, hasta su muerte en Argentina también. Bueno, volviendo a Medea rapidito, la obra empieza ahí, en medias res, porque empieza cuando Jasón abandona a Medea. ¿Por quién? Por la hija del rey, de este rey que es otro Creonte, por Creusa. Medea entonces, como va a ser desterrada porque tienen miedo de su poder y de su brujería, pide que la dejen quedarse una noche más, y lo que hace es urdir un plan donde hace que sus hijos le lleven unos regalos nupciales a Creusa, y cuando se pone la corona y el vestido, ella muere prendida a fuego. Posteriormente, lo que sabemos la mayoría que hace Medea es asesinar a sus 2 hijos. Luego ella no se mata, sino que se va en el carro alado maldiciendo a Jasón. Les recomiendo la película de Pier Paolo Pasolini, Medea, que ya por el solo hecho de que esté María Callas ahí es una necesidad verla. Y cortito, lo que traíamos antes de, bueno, qué pasa con la mujer y cómo que mata a sus hijos, ¿no? Siempre es el ejemplo Medea de lo contra natura. No puede ser que una mujer asesine a sus hijos, cuando está plagado de historias en el teatro, en las religiones, de hombres que han asesinado a hijos por necesidades religiosas, por profecías. Bueno, cuando es una mujer es un acto contra natura, y siempre se la toma como ese ejemplo. Sin embargo, es esto, Medea, es lo otro, lo abyecto, la extranjera, la bruja, la que tiene esas artes extrañas, la visceral. Y Eurípides escribe también él sí escribe muchas obras de protagonistas mujeres, y habla se lo conoce como si fuera de estos dramaturgos griegos, como el que más psicoanaliza a los personajes, ¿no? Como casi el inicio del drama moderno. ¿Y por qué? Porque escribe muchas sobre mujeres, porque las mujeres tienen sentimientos, las mujeres se manifiestan por sus emociones, por su casi deseo hormonal. Bueno, Medea sí, tiene emociones, lo hace por pasión, lo hace por venganza. La figura de la mujer vengativa después se va a reproducir a lo largo de las novelas, de las historias, pero no lo hace de un modo irracional. Ella planifica lo que va a hacer, ella también está disputando un poder. O sea, ¿qué tiene siendo extranjera y siendo nuevamente desterrada? Su cuerpo y el de sus hijos. Bueno, es súper polémico, o sea, no es un tema que podemos decir, bueno, se ha tomado como figura para muchas cuestiones también de relecturas feministas, como bueno, ella se opone al poder y toma esa decisión. Es complejo, lo dejo ya porque no tenemos tiempo, porque si no iba a exponer cosas más, digo, distintas lecturas que se han hecho desde el feminismo y de otras miradas teatrales también, pero me parecía interesante traerlo, y como antes habíamos hablado, 2 cosas, como 2 detalles. Una, siempre, ¿por qué la mata a Creusa? ¿Por qué le prende fuego a ella? Siempre también hay un poco ahí como un de más entre las mujeres que podríamos pensar desde otro lado. Sin embargo, también el ejemplo claro que dimos antes de Agamenón, sacrificó a su hija y nadie se sorprendió, y acá claramente es algo tomado como irracional, contra naturaleza, y hasta el día de hoy lo podemos seguir viendo en la actualidad, cada vez que está plagados de casos de hombres que cometen femicidios y que matan a sus hijos, y que es algo horrendo, pero cuando sucede el caso de una mujer, va a estar plagado, o una mujer que mate a su amante o a un hombre, siempre va a ser un caso como de estudio. Y en el caso, hasta no hace mucho, hubo en Argentina un caso que estuvo pero semanas y semanas y semanas en los titulares, porque era como una mujer va a matar a sus propios hijos. Y siempre se vuelve un poco a esta figura de esta Medea. Pero por otro lado, las lecturas feministas lo que dicen es algo simbólico también, ¿no? Es como decir, bueno, somos los abyectos, somos los negados, los silenciados, las mujeres somos parte de les excluidas. Entonces hay algo de esa oscuridad, de esa visceralidad y de ese poder oscuro que puede dar miedo, que tiene Medea, que también está bueno ahí tenerlo como arma. Y bueno, ahora sí, fue como X12 del celular de WhatsApp,
pero creo que por lo menos la quería traer un poquito a Medea para pasar a nuestras mujeres shakespearianas. Bueno, digamos que en Shakespeare lo mismo, las mujeres no actuaban todavía, si bien tenemos algunos datos de que en los años, no sé, 140 a.C., hay mujeres que se las conocía como las mimas, ¿no? La que hacían como los mimos, o todo lo que fue el teatro medieval, las mujeres han actuado, no actuaban en la escena oficial, ¿no? O sea, no tenemos ese reconocimiento de las mujeres en compañías. Hay solo un dato de un contrato firmado por una tal dona Lucrecia di Siena en Roma, en 1500 y algo, donde hay un contrato de una mujer actriz. Bueno, el teatro shakespeariano, saben que el teatro isabelino, si bien era para ese palco isabelino, para la corona, los mecenas, era un teatro popular, seguía siendo, los espectadores participaban, opinaban, gritaban, bebían, digamos, los cuerpos estaban ahí en exaltación y en compenetración con lo que pasaba, y les pasaba, opinaban, no era el teatro que podemos pensar ahora en butaca y mirando todos calladitos, que está bien que apaguemos siempre el celular, pero bueno, digo, para traer cómo era ese ambiente, para tener noción de dónde se representaban las obras. Shakespeare toma mucho de la mitología griega, también es la base de la cultura que estaba presente, y esos mitos, no es que los reescribe, sino que hace sus propias obras, que son, bueno, estas obras de arte que seguimos representando. La figura de Shakespeare también, podemos abrir mil teorías conspirativas, existió o no existió, habrá sido una mujer o no, bueno, todo puede ser. Lo interesante en Shakespeare es que, pese a también estar dentro de la cultura patriarcal y ser dentro de ese poder, él todo el tiempo discute con ese poder, de alguna manera hace presente discursos, y en los personajes femeninos es interesante ver cómo está presente también esa discusión con el poder con mayúscula. Vamos a pasar a la más conocida de todas, que es Hamlet. La conocemos, casi como que ahí el argumento no tendríamos que hacerlo tanto, pero nos vamos a centrar entonces no en él, sino en ella, nuestra dulce y querida Ofelia. Entonces le doy paso a nuestra dulce y querida Antonella. Bueno, muchas gracias, dulce y querida. Bueno, vamos a hablar un poquito de Ofelia, qué lujo que nos damos de hablar de este personaje. Las mujeres en Shakespeare, como decía Flora recién, denotan un aire de liberación femenina. No suelen aceptar el camino trazado las mujeres en Shakespeare. Se rebelan por amor, Julieta se casa con el archienemigo familiar, Desdémona tiene una relación socialmente desigual con un moro que escandaliza, Miranda va en contra de los consejos de Próspero. En Hamlet vamos a encontrar dos modelos de mujeres. Por un lado Ofelia y por el otro la reina, Gertrudis, que habitan, como vamos a ver, un contexto masculino muy fuerte y cómo reaccionan desde su lugar de mujer a ese contexto. En primer lugar, los personajes van a demostrar de alguna manera que la liberación femenina sigue siendo un asunto pendiente para la época. Si bien van a intentar esa liberación, digamos que van a estar condenadas al fracaso. Si bien a los personajes masculinos tampoco les va tan bien en Shakespeare, digo, no hay que encariñarse demasiado con los personajes porque sabemos que al final mueren casi todos, algunos sobreviven para contar, hacer como un cierre, pero en general no tienen buena suerte. En el caso de Gertrudis vamos a encontrar una libertad femenina más vinculada a la idea del poder, en el cual finalmente va a aparecer el modelo, el contramodelo de Ofelia, que justamente va a tener que ver con una obediencia incondicional, incuestionable, que esto sí tiene que ver con el recato femenino de la época, de lo esperable en una mujer. Va a responder a ese modelo, pero acá Ofelia, con una madre ausente, con un padre bastante manipulador en sus modos, hay que decirlo, ella se va a presentar como una mujer que ha sido prudente en la toma de sus decisiones, pero finalmente Ofelia se va a presentar como una mujer muy valiente, como una mujer libre, como una mujer que se opone a ese discurso heteropatriarcal, que lo que le va a exigir justamente es que se mantenga cerca, que proteja, casi que cumple un rol de madre en ese vínculo con el príncipe Hamlet.
Las tragedias no van a augurar un buen final para las mujeres que se atreven. Ofelia se atrevió a amar y justamente la opresión, la manipulación de su padre, todo esto que va a pasar también con Hamlet, en el cual Ofelia es presionada y violentada por su padre para, por ejemplo, de alguna manera ser convencida de dejar a Hamlet o hacer pública una correspondencia, unas cartas que eran privadas. También la van a convencer de tenderle una trampa a ese hombre que ama. Pero no solamente su padre la va a desestabilizar, Hamlet también va a ejercer sobre ella una opresión en su libertad. Y justamente la va a enloquecer con su egoísmo, con su sed de venganza, y la va a herir fatalmente, justamente cuando Ofelia va a pasar de ser una doncella tierna e inocente, casi un juguete de la voluntad de los hombres, una mujer protectora, va a habitar los espacios vacantes, que son los de la locura. Ofelia va a encontrar en la locura una salida posible hacia la libertad, lejos de esa opresión que la rodea. Justamente en esa locura ella va a poder decir, ella va a poder enunciar, va a encontrar voz frente a las limitantes sociales. Ella va a poder tener esa locura lírica que la acerca a una idea de libertad, en la cual también se vuelve peligrosa, porque para el poder no es cómodo escuchar cómo Ofelia canta las verdades, cómo Ofelia ahora ocupa un lugar en el cual enuncia eso que siente. ¿Y por qué decimos que esa liberación va a estar destinada al fracaso inmediato? Justamente porque su libertad, su rebeldía, no tenía espacio de realización en ese renacimiento inglés. Ofelia va a ser una mujer que, como va a decir un análisis muy bonito de Figueroa, que decía que ella finalmente, lo voy a decir con mis palabras, pero se ahoga en las aguas de la demencia, justamente por esa opresión masculina de ese siglo XVII que no le permitía salir a flote. Justamente lo femenino estaba destinado al territorio de lo privado, al silencio, y cuando Ofelia enloquece y encuentra una manera de romper esa privacidad, su voz se vuelve pública, ella se filtra, aparecen algunas escenas de denuncia donde ella a través de algunas canciones y algunos textos muy elocuentes va a decir aquello que al poder lo desestabiliza, a lo que al poder le da miedo, casi en sintonía con Antígona, si bien con muchísimas diferencias, pero también esta mujer que enfrenta cara a cara al poder, lo enfrenta desde esa locura que le permite ser y habitar un lugar de resistencia. ¿Qué va a pasar? Que bueno, finalmente ella va a mostrar su cuerpo oculto, ese lirismo peligroso, va a romper ese silencio, se va a mostrar sexual, deseante, y justamente ella va a representar todo ese estallido, todo aquello que debía ser confidencial y privado, va a salir a la luz. Ella va a revelar un lenguaje que va a estar liberado de las ataduras. Y Ofelia, al igual que Antígona, se suicida a solas en el ámbito de lo privado. Mientras los personajes masculinos mueren en batallas heroicas y públicas con grandes discursos, las mujeres mueren a solas, las mujeres se suicidan a solas. Y la pregunta es, ¿por qué temer tanto a la liberación de una mujer? Justamente porque en el siglo XVII una mujer libre no podía durar mucho en términos de historia argumental y su destino era morir. Ofelia va a representar esa heroína en el silencio que de pronto tiene voz y nos va a demostrar la crueldad del mundo, de un mundo dominado por hombres que le exigen obediencia ciega como garantía de vida. Aún en su locura, Ofelia nunca dejó de ser esclava de ese entorno masculino que quería sepultar sus verdades, su lirismo, sus cantos, su libertad. Y bueno, vamos a dar paso porque tenemos que hablar de otras mujeres muy maravillosas. En este caso voy a hacer el pase de gol para hablar de Desdémona, compañera, toda suya. Desdémona. Bueno, Desdémona
es la mujer de Otelo. Otelo, el moro de Venecia, ¿sí? Es un general de la República de Venecia que, como triunfa en muchas batallas, es nombrado gobernador. Desdémona, hija de un rico veneciano, como decía Anto, bueno, desafía también ciertas normas sociales y se casa con este moro que, como es extranjero, todo el tiempo siente que tiene que demostrar confianza, seguridad extra. ¿Y qué pasa? Frente a los subordinados, ¿no? Y a esta aristocracia que lo miraban raro por ser este extranjero. Esta necesidad de demostrarse hombre respetable. ¿Y con quién la ejerce? Con su mujer, esa necesidad. En paralelo tenemos a un subordinado de Otelo, que es nuestro querido Yago, con su mujer Emilia, que es sirvienta de Desdémona. Yago, ¿qué hace? Yago es el personaje más que quiere lucubrar y arma un plan totalmente, podríamos decir, maquiavélico en los términos, para que caiga Otelo, quiere el poder, ¿no? Ese es el personaje central quizás de la obra, sea Yago. Y lo que hace es, tiene un montón de situaciones para hacerlo sospechar de que Desdémona le está siendo infiel. Todo el tiempo le genera esa sensación de que Desdémona le está siendo infiel, hasta el punto de que le esconde un pañuelo de ella en la habitación de otro noble, de Casio, para que lo encuentre. Y bueno, Otelo, en el transcurso de la obra, cada vez va ejerciendo más violencia sobre Desdémona, va ejerciendo ataques de celo, y Desdémona sí se muestra como una mujer cauta, que no entiende por qué son esos ataques de celos inexplicables. Incluso lo que hace Otelo es matar a Desdémona, ahogándola con una almohada. Le pide primero que se arrepienta, que rece sus oraciones, y ella incluso lo justifica, lo perdona, le pide perdón. O sea, digo, ese es el rol de la mujer, quizás mucho más sumisa, o bueno, hay ahí una Desdémona donde hasta lo entiende, y pensemos, bueno, en contracara, me gusta siempre por ahí ver a las dos. Bueno, está Emilia, la mujer de Yago. Emilia, la mujer de Yago, en un momento de la obra, habla con Desdémona mientras la arregla, y Desdémona le pregunta por la infidelidad, por el adulterio de parte de las mujeres. ¿Cómo puede ser que Otelo piense eso? Y lo que dice Emilia, se los voy a leer porque son estos textos que yo digo que aparecen en las obras de Shakespeare, que a veces quedan como, se pasan, pero Emilia le dice: creo que es culpa de sus maridos si las esposas caen, pues o no cumplen con sus deberes y derraman nuestros tesoros en regazos ajenos, o estallan en celos mezquinos imponiéndonos sujeciones, o nos golpean. ¿Sí, no? Bueno, tenemos y aunque tenemos cierta piedad, no carecemos de espíritu de venganza. ¿Sí? Que los maridos sepan que sus esposas tienen sentido como ellos, ven y huelen, y tienen sus paladares para lo dulce y lo amargo, como tienen los maridos. ¿Qué es lo que buscan cuando nos cambian por otras? ¿Es placer? Lo es. ¿El cariño? Sí. ¿No es la fragilidad la que así yerra? También es así. ¿Y no tenemos afectos, deseos de placer y fragilidad nosotras como los hombres? Bueno, entonces que nos traten bien, o sepan que el mal que hacemos son ellos quienes nos lo enseñan. Bueno, ese texto metido ahí en esta obra que históricamente y hasta el día de hoy se lee como un drama de celos, ¿no? Mata por celos. Bueno, es un femicidio, o sea, Otelo mata a Desdémona, comete un femicidio, y Yago, después, al ser descubierto, mata a Emilia. O sea, son dos femicidios que están expuestos y representados en esta obra. Y si bien claramente es de una supremacía de cómo está escrita y la figura de Yago, cómo va urdiendo estas artimañas para poner cada vez más nervioso a Otelo, bueno, es esto, digo, las palabras actuales tenemos que decirlo con nombre y apellido, y es muy actual. Me parece interesante ver cómo otra vez, ¿no? Estos dos personajes que también se reproducen en la historia del teatro y en la literatura y en nuestras representaciones de las dos mujeres, de alguna manera siempre está puesta la santa y no santa, la puta, perdón por la palabra, ¿no? Digo, hay esas estructuras, y Shakespeare lo que hace, me parece, es
mete en este monólogo una mirada donde hay un encuentro, en este caso entre las mujeres. En la intimidad, como decía Anto, esto sucede puertas adentro, mientras la está peinando y cambiando, el encuentro de las mujeres, las cosas que ellas pueden hablar y que quizás no pueden decir públicamente y preguntarse, pero donde deja expuesto toda la violencia y la sumisión a la cual estaban acostumbradas y que hoy por hoy sigue siendo muy actual, muy presente esta obra. Me parece fundamental tenerla y traerla dentro de este esquema que estamos recorriendo. Y bueno, nos queda una más, a ver cómo estamos de tiempo, son 22, 20. Vamos a hacerla rapidísimo. Justo me hiciste acordar con no querer nombrar la palabra. Hace poco participé de un encuentro que se llamaba La puta, la bruja y la loca, arquetipos de las mujeres, no solamente en la literatura, sino también en la historia, en las universidades sociales, y fue interesante porque realmente es, bueno, para poder ampliar en otra conversación y seguir adelante. Pero vamos a hacer un cierre bonito con último personaje, va a ser así como a todo gas, como dirían en España, rápido y furioso, que es Lady Macbeth. Que vamos a hablar también, como en el caso de Medea, de una mujer que quiero mencionar, antes de hablar de Lady Macbeth, un elemento clave en la obra que, por supuesto, es Macbeth, porque dijimos que las mujeres casi no tienen sus nombres en las obras, que es la aparición de las brujas, que es la aparición de la noche. Al igual que en, bueno, una de las versiones de Antígona, que es la de Leopoldo Marechal, también incluye a las brujas, incluye a la noche. Empezamos a ver como todas estas conexiones. Aparecen las brujas justamente como a vaticinar estos escenarios futuros de los personajes que se van a reconfirmar con el suceso y con los acontecimientos venideros. Hay algo interesante que es que Harold Bloom, en Shakespeare, La invención de lo humano, va a decir justamente que en 1612 se seguían ejecutando a los herejes y a las brujas. Entonces, ya la aparición de las brujas en la escena, afirmando un lugar de verdad, era, en el marco histórico del teatro isabelino, un hecho desestabilizador, porque el poder estaba persiguiéndolas, y Shakespeare las sube a escena para reafirmar un lugar de verdad. Me parecía interesante empezar a hablar por las brujas y por cómo aparece la noche como este espacio de la imposibilidad de dormir, ¿no? Y este espacio lícito para el crimen. Recordemos que en el texto aparece mucho la frase "ya nunca dormirás", y aparece también la figura de la luna asociada al universo de lo femenino, a lo ritual, a lo oculto, como también va a pasar que hay un análisis muy interesante, ¿no? En esta obra lo que vamos a poder ver justamente es un término que es de Jacques Derrida, que es el falogocentrismo. ¿El falogocentrismo qué es? Yo lo descubrí analizando esta obra, pero tiene que ver justamente con una estructura de pensamiento que privilegia la razón de los hombres en la filosofía occidental y como forma de pensamiento. Esto va a representar el lugar del hombre en una jerarquía sobre la mujer, justamente, y el privilegio de lo masculino en la construcción del significado. Lo que va a pasar en esta obra, justamente, es que va a revelar que la mujer siempre tuvo una posición limitada en la sociedad, una posición sumisa, pasiva, respecto al esposo, respecto al padre. Si la mujer se rebelaba, las opciones ¿cuáles son? Lo vimos en el caso hace un ratito con Ofelia, la locura como un espacio de afirmación, como un espacio de lo posible. Justamente acá hay una mujer que también se niega a ocupar el rol que le corresponde de acuerdo a esas expectativas del arquetipo de lo social, de lo que una mujer es o debería ser. Aparecen las brujas, aparece este personaje, Lady Macbeth, que lo que va a decir es, acá es el hombre quien al comienzo de la obra va a tener una posición pasiva respecto de la mujer, y es ella la que planea, él es el que obedece, ella es el centro, la que tiene una posición privilegiada en términos de la acción. Ella va a convocar a los espíritus del mal, a los que alientan los pensamientos asesinos, que justamente le dice, despójenme de mi sexo, llenándome desde los pies hasta la corona que vendrá de extrema crueldad, despójenme de mi sexo. Para poder habitar esa crueldad con comodidad necesita no ser mujer.
Y esta inversión es solo al principio, porque como dijimos recién, las mujeres que van más allá de lo permitido o enloquecen o se suicidan, o ambas, como es en este caso también. Y lo que vamos a ver es que justamente qué es lo que pasa a nivel social cuando una mujer se niega a reconocer esa estructura del falogocentrismo, es decir, de que la razón masculina vaya y prime por encima de todo. Lo que va a pasar es que va a ser representada como una fuerza malvada o antinatural, una Medea, una Ofelia que enloquece y se suicida, una Lady Macbeth, y acá justamente su muerte es necesaria para restaurar el equilibrio en términos de fuerzas. Lo que necesitan es o tacharla como la loca o simplemente que se suicide y que entonces podamos volver a reafirmar este falogocentrismo que decía al principio, que me parecía un concepto interesante para analizar esta, y bueno, podríamos analizar más obras también. Bueno, podríamos seguir, pero voy a parar acá, porque se me va la olla, como dicen aquí en España, y la verdad es que queríamos hacer un cierre bonito y ya abrir por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta. De nuestra parte, nada, agradecer mucho este espacio y queríamos hacer como un pequeño cierre antes de darles la palabra, que tiene que ver con un poco reflexionar sobre lo que fue esta charla. Esperamos que haya sido un recorrido atractivo. Siempre una tiene la sensación de que hay un montón de cosas que quisiera que quedaron afuera o que fuimos muy rápido. La verdad es que teníamos 1 hora y media y no queríamos dejar de compartir a estas mujeres que consideramos que nos atraviesan, que nos interpelan y que teníamos ganas de traer. Nos quedaron muchas cosas afuera, muchos dramaturgas, muchos personajes, claramente que no, pero lo interesante es que estos 2 periodos de la historia queríamos como recorrerlos a contrapelo, como quien dice, ¿no? Como leyendo entre líneas de alguna manera, desde una mirada de género que nos permita, ante todo, reflexionar en la historia que nos cuentan para poder transformarla y para poder, como decía John Berger, el pasado es un pozo del que extraemos conclusiones para actuar. Queremos revisar esa historia para poder construir otra hoy y para poder rearmarla, para poder conocernos, para poder cuestionarnos, para poder transformarnos aquí y ahora y para poder justamente seguir escribiendo esa historia con una mirada diferente, que sea plural, que sea igualitaria y que no sea la historia que nos cuentan. Flori. No, eso, también sumar a estas nuevas lecturas que ahora tenemos muy presentes cada vez que vemos estas obras llevadas a escena y leyendo, y todas las lecturas que hacemos y las películas y las series, y podemos todas estar intervenidas por, digo, desde el momento que uno toma una mirada con lectura de género y también de diversidades en la vida, ya todo lo mira y lo está atravesado por esta lectura, no porque nos vamos a poner recontra quisquillosos y quisquillosas, también podemos divertirnos y ver, y para divertirnos, una cosa que nos quedó, que hablamos de las trágicas, las griegas, las shakespearianas, pero dato de color, para que tengan, igual seguramente acá son toda gente que ya ha leído y las conoce, pero tenemos a Lisístrata ahí como una comedia, y como ahí todas esas mujeres empoderadas que desde su propio cuerpo dicen, no entrego mi cuerpo hasta que pare la guerra, así como datito para tirarles otras griegas, pero de comedia, si tienen ganas de agarrar ahí y leer. Y siempre esto, las miradas desde nuestra perspectiva y nuestra mirada humilde, pero a la vez que creemos que es necesaria para poder aportar y pensarnos como teatristas a la hora de llevar a escena, y también como espectadores a la hora de mirar estas obras. Bueno, es necesario deconstruirnos y deconstruir nuestros sujetos y nuestras obras y representaciones culturales, que son quienes también nos hacen. Así que bueno, agradecidas, y no sé si quieren hacer algún comentario, alguna queja al respecto, también es posible. ¿Alguna petición? Todo será bienvenido. ¿Algún sonido? ¿Algún algo? Después, a ver, ¿alguna tos? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. De nuestra parte, agradecerles por acompañarnos. Sabemos que la virtualidad nos cuesta a todos. Queríamos regalarles 5 líneas, que es una frase muy cortita de Chimamanda Adichie, que es una mujer a la que admiramos,
que ella reflexionó mucho sobre la importancia de ser mujer, de ser negra y de las cosas que escribía como escritora mujer y como escritora negra. Un día se preguntó, ¿por qué escribo historias de rubios y de blancos si soy negra? Y ahí se dio cuenta de algo muy precioso que tiene en su texto el peligro de una historia única. Y si hablamos de otra historia del teatro, queríamos regalarles esta frase final que dice así: las historias importan, muchas historias importan. Las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. Con esto queríamos cerrar porque nos representa y porque queremos seguir escribiendo esa historia, esas muchas historias. Y bueno, muchas gracias por estar ahí, ha sido un placer. Acá nos dicen que quieren una charla similar sobre personajes femeninos de dramaturgia latinoamericana. Sí, claro, nosotros también queremos. Sería maravilloso, me genial. encantaría, estoy. Así Muchas que, gracias. bueno, muchas gracias y esperamos vernos prontamente en la virtualidad. El mundo real, ojalá. Bueno, muchas gracias a todos ahí. Chao, hasta luego, muchas Nos vemos gracias. pronto. Un Gracias, placer. gracias. Chao.